Curar el cuerpo, sanar el alma. Por Jesús Peña Vázquez. El encuentro que transforma el camino. El Evangelio según San Lucas, 17, 11 al 19, nos presenta una historia profundamente humana, donde el dolor y la esperanza se entrelazan en el encuentro con Jesús. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos, y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». La geografía no es un simple detalle. Jesús está entre Samaria y Galilea, es decir, en tierra fronteriza, donde las divisiones religiosas y sociales se diluyen. Ahí, en el margen, lo espera un grupo de 10 hombres marcados por la lepra, símbolo del sufrimiento físico, pero también de la exclusión espiritual y social. En el contexto bíblico, la lepra no solo desfiguraba el cuerpo, sino que rompía los vínculos comunitarios. El leproso debía vivir apartado, gritando su impureza para evitar el contacto con los demás. Levítico 13, 45 al 46. Era un enfermo y al mismo tiempo un excluido. Por eso su grito, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros», es un clamor total. Suplica sanación, pero también reconciliación con la vida y con la comunidad. Lo notable es que Jesús no se aparta ni se escandaliza del sufrimiento humano. No teme acercarse al límite donde la impureza, la fe y la desesperación se cruzan. Jesús escucha el grito de los marginados y responde sin demora, mostrando que el corazón de Dios no se asusta de las heridas del hombre. La fe que se pone en camino. El Señor no realiza un gesto espectacular ni pronuncia palabras de curación inmediata. Solo dice: «Vayan y preséntense a los sacerdotes». Lucas 17:14. Esa orden, en apariencia sencilla, contiene el acto de fe más radical del relato. Presentarse al sacerdote era el paso final para que un leproso sanado pudiera ser reintegrado en la sociedad. Segunda Levítico 14, 2 al 32. Pero los hombres aún no habían sido curados. Jesús no promete nada visible, simplemente invita a caminar confiando en su palabra. El evangelista destaca que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Lucas 17:14. La curación no se produce antes de obedecer, sino en el camino de la obediencia. La fe no es una emoción ni una idea, sino un movimiento. Creer es caminar cuando todavía no se ve el resultado. Aquí se manifiesta una verdad espiritual profunda. Dios actúa cuando el ser humano da el paso confiado. La sanación es fruto del encuentro entre la palabra de Cristo y la confianza del corazón. El milagro no está en el gesto, sino en la fe que se atreve a obedecer incluso en la oscuridad. Cada creyente, de alguna manera, camina entre Samaria y Galilea, entre la duda y la fe, entre la herida y la esperanza. El Evangelio nos recuerda que solo quien se pone en camino, confiando en la palabra de Jesús, experimenta la transformación interior. 9 se curan, 1 se salva. El relato alcanza su clímax cuando uno de los 10 leprosos, al verse curado, decide regresar. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Los 10 fueron curados, pero solo uno comprendió el sentido espiritual del milagro. Volver a Jesús no era necesario según la ley, pero sí según el corazón. El samaritano no se conforma con la curación física, reconoce en Jesús al Dios que ha obrado en su vida. La diferencia es sutil, pero esencial. Los 9 se quedaron con el don, el 10º volvió al dador. En él se cumple lo que Jesús revela al final del pasaje. ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: «Levántate, vete, tu fe te ha salvado». Aquí radica la enseñanza más profunda. La fe agradecida conduce a la salvación. El samaritano no solo fue purificado de la lepra, sino también liberado de la soledad, del miedo y del egoísmo. Su gratitud lo convierte en discípulo. Mientras los otros cumplen el rito, él entra en comunión.
Jesús no busca beneficiarios, sino creyentes. Lo que salva no es el milagro recibido, sino el corazón que sabe reconocer al Salvador. En palabras de Karl Rahner, 1982, la fe cristiana no consiste en aceptar verdades, sino en dejarse transformar por la presencia de Cristo que actúa en la historia. Hoy muchos creyentes viven como los 9 leprosos. Buscan a Dios para obtener beneficios, pero no vuelven a Él para dar gracias. La espiritualidad del consumo también se infiltra en la vida de fe. Se pide, se recibe, pero no se reconoce. En cambio, el agradecido descubre que la verdadera sanación consiste en volver al centro, volver a Cristo. Este pasaje revela que la gratitud no es una formalidad religiosa, sino una actitud espiritual que sana el alma. San Agustín interpretaba este pasaje diciendo: 9 fueron curados del cuerpo, 1 del alma. El cuerpo puede sanar sin Dios, pero el alma solo se sana en la gratitud. Hoy muchos creyentes viven como los 9 leprosos. Buscan a Dios para obtener beneficios, pero no vuelven a Él para dar gracias. Sanar el cuerpo, sanar el alma. La lepra representaba una doble muerte, física y social. El leproso vivía separado de su familia, de su comunidad y del templo. Jesús, al sanar al samaritano, rompe las barreras de exclusión y restaura la comunión. La salvación no se limita al individuo, tiene una dimensión comunitaria. El samaritano vuelve alabando a Dios a grandes gritos. El que antes gritaba por ayuda, ahora grita de alegría. Su voz, que antes era de súplica, se convierte en himno. La sanación se transforma en misión. El que ha sido salvado se convierte en testigo. Esta dinámica de conversión es central en la vida cristiana. No basta con ser curado del dolor o de la culpa. Es necesario convertirse en instrumento de bendición para otros. Por eso al final de la reflexión original se decía bellamente: bendícenos en este día que comenzamos y que seamos bendición también. Quien ha experimentado la misericordia no puede guardarla, sino compartirla. Jesús nos enseña que la salvación no es un privilegio reservado a unos pocos, sino una invitación a todos los que se dejan tocar por su palabra. La frontera entre Galilea y Samaria se convierte así en símbolo de un Dios que se acerca a todos, incluso a los que están más lejos. El Evangelio de los 10 leprosos nos recuerda que hay muchas formas de lepra espiritual: el orgullo, la indiferencia, el resentimiento, el egoísmo, la falta de fe. Estas heridas deforman el rostro interior del ser humano y lo separan de la comunión con Dios y con los demás. Como decía la reflexión litúrgica, estamos deformados como leprosos debido a nuestro orgullo, a nuestra ansia de dominio, de egoísmo y de desamor. Pero una palabra tuya, Señor, bastará para sanarnos. Esta súplica remite directamente a las palabras del centurión en el Evangelio. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero una palabra tuya bastará para sanarme. La fe auténtica nace en la humildad que reconoce la propia herida y confía en la misericordia de Dios. Jesús no solo quita el dolor, sino que sana el corazón. La curación física es un signo, pero la salvación interior es el fin. El Señor quiere que no nos contentemos con dejar la lepra, sino que avancemos hacia la plenitud de la vida en comunión con Él. Continúa sucediendo. Los que interesa su misericordia van y vuelven solo por un interés, pero no se dejan enamorar por Él ni se envían a mostrar a su Todopoderoso a los demás. Conclusión: volver a Jesús, camino de salvación. La enseñanza final de este Evangelio se resume en una sola frase: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Jesús invita al hombre agradecido a levantarse, a ponerse de nuevo en camino, no ya como enfermo, sino como testigo. Su fe lo ha salvado porque lo ha hecho volver al origen, al rostro de Dios. La historia de los 10 leprosos es también nuestra historia. Todos, de alguna manera, hemos sido tocados por la lepra del pecado y hemos sido purificados por la palabra de Cristo. Pero solo quien vuelve a dar gracias entra en la plenitud de la salvación. El Señor continúa pasando por nuestras fronteras, entre nuestras dudas y heridas, esperando que lo llamemos por su nombre. Nos pide fe, confianza y gratitud. Y cuando volvemos a Él, encontramos no solo la curación del cuerpo, sino la paz del alma. Que cada día podamos escuchar su voz que nos dice: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y que como el samaritano agradecido, nuestra vida entera sea acción de gracias, alabanza y servicio.
Amén.